Navegar amb piragua per aigües tranquil·les és una de les formes més relaxants de refrescar-se tot fent exercici, especialment ara que la calor d'estiu cada cop s'intensifica. Si a més podem remar envoltats de penya-segats, animals salvatges i en total solitud, molt millor. Això és justament el que us proposem fer avui, tot coneixent un petit racó dels Canyons del Duero a través de l'empresa Zamora Natural, dirigida per Antonio Campesino. Este es el tramo norte del Parque Natural Las Ribes del Duero. Y vamos a meternos en el cañón, en el territorio de Águila Real, Buitre Leonado, Nutria, y a ver si tenemos suerte. Ens trobem entre les poblacions de Pino del Oro i Milla de Pera, per on passa el riu més cabalós de la península ibèrica, el riu Duero. Antonio es coneix molt bé aquest indret, ja que fa més de 20 anys que hi navega. Es tracta d'un paratge molt ben preservat i encara poc conegut, entre altres coses, per trobar-se lluny de grans nuclis urbans. Un petit embarcador permet pujar a la piragua en comoditat, iniciar un recorregut fluvial que pot sorprendre a més d'un. Vamos a ir remando sin prisa, tranquilamente, y si te das cuenta el silencio que hay es lo que vamos a disfrutar. Entonces vamos a entrar en la zona del territorio del Águila Real, a ver si aparece la cría de este año, que se la suele ver pidiendo comida, que no se la dan ya porque ya la han echado del nido, y algunos buitres leonados, que tenemos allí unas buitreras y una comunidad allí interesante, antes de que empiece a subir temperatura y se nos marchen al Mercadona. Com podem veure, navega amb una piragua molt estilitzada, que és més ràpida i còmoda de manejar que no les típiques autobuidables, que fan servir moltes empreses quan tenen un volum gran de clients. Antonio prefereix poques embarcacions, però de qualitat, perquè els que visitin la zona gaudeixin més i millor de la navegació per damunt les aigües del riu Duero, unes aigües totalment tranquil·les, ja que a uns 6 quilòmetres es troba la presa de Castro. Aquí se viene a disfrutar del silencio, que ya cuesta trabajo, pero es esto, empiezas a activar el oído con todo lo que oyes por ahí, de pájaros, de que salta un pez, a veces escuchas por ahí berrear a los corzos, y luego si tienes suerte y ves pasar una cigüeña negra, pues premio. La cigüeña negra es muy difícil de ver. A poc a poc, les parets que ens envolten es fan cada cop més i més altes, especialment una situada al marge esquerre del riu. A la part superior hi ha un niu d'àguila real i molts nius de voltors pels voltants. Este es el tramo de aquí, de esta parte de los arribes, donde podemos ver allí al fondo, todas esas manchas blancas corresponden a las buitreras de Buitre Leonado. Hay una comunidad muy numerosa allí y es la zona donde crían. También vienen a dormir. Y bueno, cuando empieza a subir la temperatura, pues lo típico, cogen térmica, suben y a comer. A diferencia de otros sitios, aquí como tienen poco contacto humano, o básicamente ninguno, pues se les nota ese comportamiento salvaje. Hay en otros sitios donde se les echa de comer o que tienen contacto con mucha gente y bueno, se les ve que se acercan más a los humanos. Aquí afortunadamente con estas paredes pues están ahí arriba del todo y están seguros. A partir de aquí, pues bueno, no son todo cañones cerrados, hay zonas abiertas, zonas cerradas, más cerradas, pero es en el tramo zamorano donde encontramos los tramos de paredones de estos de granito. La zona de Salamanca es más abierta y un poco más elevada, no tiene estos tramos cerrados como nosotros. Os propongo hacer ahora otro tipo de navegación. Vamos a ir al punto más lejano i, bueno, sorpresa, ara lo veréis. Deixem, doncs, de contemplar el paisatge i ens centrem en la navegació, en remar per tornar al petit moll. És en aquest moment quan et dones compte
com d'encertada és la proposta d'Antonio de disposar només de piragües tan estilitzades, ja que amb poques remades agafes una bona velocitat. Res a veure amb les matusseres autobuidables. Bueno, hemos hecho 5 kilómetros en kayak, hemos remado y ahora os propongo montar en barco y vamos a hacer 4 o 5 kilómetros y os voy a enseñar los secretos que hay para el otro lado, para la otra orilla. No sempre tenim la sort de poder veure els animals salvatges que viuen per la zona, però sí de forma indirecta. Esto es una caca de nutria, ¿sabes? Siempre dicen que donde hay caca hay culo y ahí la tenemos. Esa caca, si te das cuenta, tiene restos de cangrejo. Todo esto, eso es una pata. Ahora se alimentan de cangrejo. En época más fría pues comen bastante más peces y las cacas son grises y con escamas. Mira, y allí parece que ha comido algo de hierba para purgarse. Muchísimas, y sabemos que este grupo duerme por esa zona de por allí. Son territoriales, tienen su territorio y no permiten que otras les invadan la zona. Per anar aigües avall del pantà canviem d'embarcació. Deixem les piragües i agafem una barca, però una barca molt especial, totalment integrada en aquest entorn natural. ¿No lo oyes? El motor es eléctrico, va con estas placas, recarga la batería y simplemente le doy así y mira, este ruidito que hace es el que vas a oír. Bueno, yo creo que es la única que hay. Hay más barcos en las demás presas y tal, pero son más turísticos. Aquí, como es un proyecto de ecoturismo fluvial, pues el respeto es lo principal, ¿no? No tiene que haber ruido, se tiene que respetar todo lo que hay y hacemos una salida y son 2 horas y media, 3, que hacemos el tramo que hemos hecho en kayak más el que vamos a hacer ahora mismo, que te quiero enseñar. Si amb les piragües anàvem còmodament, això ja és un luxe total. Ni tan sols hem de remar. Ara podem dedicar-nos completament a gaudir del paisatge que ens envolta per descobrir alguns dels animals que hi habiten. Ese es el puente de Requejo. Tiene 111 años ahora mismo. Se acabó en 1914 de construir. Fíjate, utilizando la técnica de Eiffel con los remaches. Ahí está un puente elástico, más ligero de lo normal. La plataforma de arriba está apoyada sobre rodillos para cuando tenga esas oscilaciones. Pero lo más importante no es la estructura metálica, sino todas las piezas de hormigón por donde está apoyado el puente. El ingeniero que lo acabó, Eugenio de Rivera, se hizo famoso por eso. Fue de los primeros en hacer estructuras de hormigón metiendo la estructura metálica dentro. Por eso, mira, está con 100 y pico años, está ahí. Lo han pintado hace poco y lo han restaurado, pero las estructuras de hormigón ahí siguen. ¿Ventajas del motor eléctrico? Pues mira, podemos hablar. Si tuviera un motor de combustión no podríamos ni hablar. Te permite acercarte más a cuando vemos aves posadas. Si vamos despacio y sin movimientos raros, las ves perfectamente, así, sin prismáticos ni nada. Y que bueno, que la gente lo agradece, ¿no? Suerte que tenemos una clientela muy respetuosa y bueno, pues esto es un plus. Més endavant, al marge dret, veiem un petit embarcador, el que s'accedeix després de baixar un bon grapat d'escales. I a prop hi ha unes canonades. Esto lo ha puesto el Ayuntamiento de Villa de Pera para ver cómo hacemos para recoger aquí gente y hacer la ruta también. ¿Y este tubo? Nada, esta es la bomba de agua que da agua a este pueblo y a otro que hay más arriba, a Villa de Pera y Villarriegua. Es el agua que la depuran y va para consumo. Aigües avall del pom de Requejo, el canyó no és tan tancat, ni les seves parets tan altes com les que hem vist quan hem anat amb la piragua, però continua sent una zona encaixonada, fins i tot amb alguna agulla, que just es troba prop d'un indret molt peculiar. Y ahora lo que vamos a ver es
esto que tenéis aquí a continuación, la mina Dorinda. Toda la herramienta y todo lo que quedó aquí en los años 70, pues abajo. Després de baixar el petit embarcador, que va fer el mateix Antonio, i sorpresos de la seva proposta, ens disposem a entrar a les entranyes de les roques que ens envolten. Era una mina de estaño y estuvo hasta los años 70 sacando estaño. Ya dejó de ser rentable y ahora, pues bueno, se puede visitar. Tú fíjate de lo que hacían, ¿ves esta veta de cuarzo? Lo que hacían era ir excavando siguiendo la veta de cuarzo. Todo el mineral está asociado al cuarzo. De hecho, acabo de ver antes, hay una veta y todo rodeado así de material que parece estaño. Bueno, está preparado. Tiene un pequeño circuito de placas solares. Sí, pero aquí lo más interesante es toda la parte de arriba. ¿Ves cómo van siguiendo la veta de cuarzo? Vale, podríamos seguir visitando por aquí unos 200 metros más, pero no hay luz, entonces para grabar pues viene un poco complicado, pero sí. Mira, un murciélago. Entonces hay una comunidad de murciélagos aquí que vienen a invernar a partir de diciembre y bueno, acaban con todas las moscas. Mira, están por aquí volando. Mira, mira, mira. Me encanta. Bueno, apagamos. Es una zona muy desconocida y bueno, ya has visto, no hemos visto a nadie, se puede disfrutar de la fauna, de las aves, de rincones como este que acabas de ver, que estamos solos y bueno, afortunadamente es un sitio controlado y regulado para que no se masifique con el turismo y bueno, va viniendo bastante gente y disfrutar de estas zonas rurales, de las casas rurales, de los restaurantes, de la comida típica y sobre todo del silencio. Has visto que silencio aquí. Altre cop asseguts còmodament en aquesta silenciosa embarcació elèctrica, ràpidament desfem el camí que ens ha portat fins a la mina. Sense gaire vent, la superfície de l'aigua és gairebé un mirall. De retorn a la base que disposa Antonio en aquest magnífic paratge natural, tornem a passar per sota l'altívol i esvelt pont metàl·lic de Requejo, cognom del polític samurà que quan va ser director general d'Obres Públiques va impulsar la seva creació. Durant molts anys va ser el pont d'un sol arc més llarg d'Espanya, amb 120 metres de llum per 90 d'altura. Va ser necessari transportar prop de 500 tones de ferro en tren des d'Astúries fins Zamora i posteriorment en carros fins aquí. Uns minuts més navegant i finalitzem aquest variat i interessant recorregut perfectament integrat al paratge natural dels canyons del riu Duero, primer en piragua i posteriorment en un silenciós vaixell elèctric, una activitat fruit de molts anys de dedicació per promocionar i conservar tot el que hem vist. Después de 23 años trabajando aquí de sol a sol, pues mira, hemos tenido la suerte de recibir todos estos premios. Premios de Fitur, premios nacionales de aquí de la provincia y bueno, si os interesa y queréis conocer todo esto, aquí os esperamos, zamoranatural.com y nada, aquí estaremos para acompañaros. Lluny d'aglomeracions, indrets com el Parc Natural Arribes del Duero, amb els seus canyons, són un oasis de pau amb trams navegables com el que hi ha als voltants de Zamora Natural, ideals per passar una o dues jornades en contacte amb la natura.